Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí comenzamos Hoja de Ruta como todos los días, como todos los lunes. Hoy es un lunes muy particular, después de las elecciones nacionales para todo el país. Hay un montón de lecturas posibles de esto. En la capital de Corrientes hace 18 grados. Ponemos en contexto local la cuestión. Hubo lluvia intensa todo el fin de semana, en un día particularmente muy difícil para algunas localidades. Vamos a señalar al comenzar el programa porque lo hacemos habitualmente y hemos seguido el tema. Así que vamos a decir que hubo problemas, sobre todo en San Luis del Palmar, como ya hubo anteriormente, y también en las zonas que nosotros hemos contado que hubo problemas, ¿no? Esa zona de Empedrado Limpio, Los Ramones, que es en la Ruta 6, sigue habiendo problemas. Algunos hablaban el sábado, sobre todo a la mañana, a media mañana, el intendente Buján hizo unas declaraciones con respecto a esta situación de 6 familias que fueron trasladadas a un centro asistencial. Esto es un tema para Corrientes, no es menor. Vamos a ver el comportamiento sobre todo del riachuelo y también del río Empedrado. También hubo otro problema de comunicación, más que nada en la zona de Itaibaté. Allí hay la imposibilidad de pasar un arroyo. Yo estimo, porque no está señalado lamentablemente en el informe que pasa Vialidad Nacional sobre la situación de la Ruta 12, solamente dice el kilómetro en que se desarrolla este acontecimiento, que es la imposibilidad de pasar el arroyo. Yo estimo que es el arroyo Santa Isabel, que está antes de Itaibaté. Por lo tanto, ahí que dar toda una vuelta para la gente que tuvo que ir por esa zona. Tuvo que tomar la ruta 118 que sale a la altura de Verón para poder pasar a Ituzaingó y luego a Posadas, ¿no? Estos son temas que aparecieron como desdibujados el fin de semana y son importantes para señalarlos, porque sí, porque son cuestiones de comunicación y son cuestiones de familias correntinas que están pasando por un momento difícil. En la escuela de San Luis del departamento de San Luis del Palmar hay tres escuelas ahí que están siendo afectadas. Esto, por supuesto, que es un tema de preocupación, ¿no? Ahora, todo el tema de las elecciones nacionales, todo lo que dejó eso, que es mucho, lo vamos a hablar directamente todos con Belén Costa y con Eduardo Ledesma. ¿Cómo les va? Buen día. Hola Carlos, Eduardo, ¿cómo están? Bueno, las primeras impresiones, las primeras lecturas, ¿cuáles son? Una elección atípica, ¿no? Uh-huh. Por un lado, este escenario de tercios que se configura ahora, con La Libertad Avanza, que quedan por debajo de Vamos Corrientes con muy pocos votos, acá a nivel provincial podríamos decir. En esquina, este escenario muy ajustado, que fue voto a voto, casi a la mitad de la tarde. Nosotros estábamos siguiendo acá en el litoral.com.ar el conteo de votos. A mitad del conteo marcaba a Roner como el nuevo intendente electo, y después la situación se dio vuelta y por muy pocos votos de diferencia finalmente Cristian Olivete es el nuevo intendente de esta localidad. Es una idea de continuidad también ahí, porque es el candidato de Hugo Benítez básicamente, ¿no? Así que bueno, ese escenario electoral y por supuesto a nivel nacional que muestra sorpresivamente un batacazo de La Libertad Avanza, a pesar de todo el escenario que vivíamos en los últimos días, ¿no? Así es. Así que bueno, ahí una primera lectura posible, una lectura nacional, el comportamiento del electorado, que bueno, marca un poco... Muy poca gente fue a votar, ¿no? Sí. También, ese es el... ¿Cuánta gente va a votar, no? Claro, en Corrientes Capital casi el 60%, muy poco también. En la provincia de eso. Claro. El 60%, 7 puntos por debajo del promedio nacional. Exacto, y a nivel nacional es el promedio más bajo desde el retorno a la democracia. 67,89 es a nivel nacional el número, y también las estadísticas muestran que en el exterior también poca gente fue a votar de los argentinos que están radicados afuera. Entonces hay una fuerte caída de la participación, incluso en tiempos de pandemia fue más alto, superó el 70%. Entonces, bueno, acá si no estamos en el piso de participación electoral en una elección nacional desde la vuelta de la democracia, pegan el palo, ¿no? 59,78%. Probablemente lleguemos al 60%, porque faltan unas mesitas para escrutar. Se trabó anoche el escrutinio a las 4:30 de la mañana con el 99,67%, 2.798 mesas de 2.807, quedan 9 mesas para escrutar. Muy pocas. Sí, bueno, pero podría levantar esa décima de participación, claro, que estamos necesitando para llegar al 60%, un piso
Corrientes ya definió, me parece, todo antes, y esta era un trámite que no sé si lo convocaba tanto, y es lo que terminó pasando acá con este porcentual, ¿no? Corrientes, Chaco también, un porcentual bajo, un poco más alto finalmente, pero que llama a la reflexión, como los resultados, ¿no? ¿Por qué la gente no va a votar? Es la pregunta. Simple, Claro. ¿no? Por desconfianza, por descontento, porque está cansada de promesas incumplidas. ¿Cuál es el motivo? Sí, yo creo ¿no? que hay un montón de todo eso, y también la cantidad de procesos electorales, ¿no? O sea, la cantidad de veces que se tuvo que ir la gente a votar, o que tuvo que escuchar sobre elecciones, sin que la pelea que implica el proselitismo después repercuta en su vida, digamos, ¿no? Es Totalmente. un poco Hay un desencanto, ¿no? Sí, Me parece claro. ahí. Esto fue estudiado también, digamos, hay libros que dan cuenta de esto, que no son nuevos. En 2006, un intelectual francés llamado Piero Sabalón reflexionó sobre esto, sobre lo que se llama la deslegitimación de la democracia como un sistema de representación, más bien vinculado al liberalismo. Y hablaba de la sociedad del desencanto, ¿no? Es decir, de la desconfianza. Hay un pueblo juez que vota de una manera, o no vota, o no va, ¿no? Esto me parece que es lo que, a pesar de los años que tiene este libro, sigue representando un poco el clima de época, que son promesas incumplidas de la democracia, y la gente se cansó de eso y no tiene ninguna expectativa. Pero esta situación de desconfianza o de descreimiento, lo que genera es la irrupción de nuevos personajes, de nuevos actores que encarnan este desencanto, y esos actores se llaman Milei, Bolsonaro. Claro, que van al borde del Claro. sistema, ¿no? Que van al borde del sistema, que obviamente tensionan hacia sistemas autocráticos, ¿no es cierto? Y este es un problema de la democracia de representación, ¿no es cierto? Bueno, ahí me parece que está la clave también de qué es lo que qué es lo esperable y qué es lo que vamos a ver, Claro. en función de lo que pasó ayer, Exacto. digamos, ¿no? Muy favorable el escenario para que el gobierno tome decisiones, Sí, pero también muy favorable para que cometa errores si la lectura es equivocada de lo que pasó ayer, ¿no? Así es. Ayer la gente fue, más allá de la gente que no fue, sí. y acá me parece que no estamos hablando de un problema de legitimidad, digamos, ¿no? Ujú. La gente que fue, votó. Y lo hizo de manera contundente, Sí. en un sentido, Sí. ¿no? Sí. ¿Ese sentido cuál es? Que le dio un nuevo acompañamiento al gobierno de la nación. Le dijo, bueno, continuemos, estamos dispuestos a seguir haciendo algunos esfuerzos, enormes esfuerzos, estamos dispuestos a seguir haciendo. Yo supongo ya no hay ninguna otra chance, ¿no? Ahora dame los resultados. Claro, sí, Claro. sí. El gobierno tiene para dar resultados, no per se, o sea, va a tener que negociar. Lo adelantó. Adelantó el presidente de la Nación ayer dos cosas simbólicas que podríamos señalar: el presidente de la Nación convocando al diálogo, el presidente de la Nación vestido de presidente de la Nación. Estoy usando sus propias palabras del otro día, del acto ridículo ese que hizo en Movistar Arena, donde un rato era el líder de la banda presidencial y otro rato era el presidente, y se fue y se cambió y se puso la ropa de presidente, como dijo él, ¿no? No fue un acto partidario anoche. Anoche fue un acto institucional, lo más parecido a un acto institucional después de un triunfo que, sobre todo en algunos lugares, tiene como ese sabor a batacazo, que de hecho lo es. Sí, sí. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en Córdoba, por ejemplo, en Santa Fe. Acá la clave... Lugares importantes, ¿no es cierto? Muy en el electorado, y también porque ahí hay un poderío económico fundamentalmente, ¿no? Y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. La distancia, el volumen de la elección, de la diferencia a favor de la libertad de danza de la elección
en la ciudad de Buenos Aires. Y en Mendoza, que fue la provincia en la que además sacó la mayor cantidad de diferencia, casi el 54-55%. Otra potencia económica. Otra potencia económica. Bueno, le dan a la Libertad Avanza, al gobierno de Milei, un respaldo para lo que viene, pero también repartiendo fuerzas el electorado para que lo que venga se haga con consenso, porque no le alcanza a nadie, digamos, ¿no? Exacto. Y hay que ver si estamos en condiciones de generar esos acuerdos, si todas las partes se ponen a discutir, porque a priori los 2 o 3 temas que plantea el gobierno para esta etapa del gobierno son temas que difícilmente salgan sin consenso, la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional, ¿no? Que son temas muy sensibles. Y en ese marco me parece que hay que inscribir la elección de la provincia de Corrientes, que ahí hay que decir varias cosas de lo que pasó ayer en la provincia de Corrientes. Corrientes no escapó a la polarización marcada entre Milei y el anti-Milei, porque esa fue más o menos la síntesis de la elección de ayer. El país se polarizó, no hubo opción en ninguna provincia ni distrito para las terceras vías. Las terceras vías quedaron muy golpeadas, relegadas, lo cual incluye a Provincias Unidas, que es el espacio de los gobernadores. Ahí, de todas maneras, ¿por qué? Porque perdió feo en Córdoba, porque perdió muy feo en Santa Fe, porque perdió en Chubut, porque perdió en Jujuy, todos en manos de la Libertad Avanza, pero Corrientes planta ahí un color anaranjado en el mapa, que solo 2 provincias se pintaron de anaranjado, no porque correspondan al mismo esquema de poder, sino porque, bueno, son estrategias provinciales. Santiago del Estero, que arrasó Zamora, arrasó al punto de ganar las 3 bancas, qué sé yo, además del gobierno, ratificó el poderío local ahí Zamora, y Corrientes, que se pintó de anaranjado porque se cuenta como una provincia que está alineada con este esquema de los gobernadores de Provincias Unidas. La provincia de Corrientes también polarizó su voto, pero el gobierno de Corrientes pudo resistir esta polarización. Al punto resistió la polarización que ganó la elección por centésimas, pero la terminó ganando, digamos, ¿no? Lo cual muestra una victoria. El único gobernador de Provincias Unidas que ganó fue Gustavo Valdés, pero la diferencia fue tan exigua, 33-91 contra 32-67 de la Libertad Avanza, que en el reparto de bancas, de las 3 bancas que estábamos disputando nosotros, queda repartida en partes iguales, porque también hubo una sorpresa a priori por el desenvolvimiento histórico, sobre todo de la última elección del Partido Justicialista, que le pegó una remontada muy importante en Corrientes, al punto que se quedó con el 28-32% de los votos. Es decir, que la provincia de Corrientes dividió su voto positivo en tercios casi perfectos, perfectos, en favor del PJ y en favor de la Libertad Avanza, que triplica lo que consiguió en las elecciones del mes de agosto, el 31 de agosto. Esta es una elección distinta, se polarizó, el gobierno salvó la ropa. Ahora, no es novedoso lo que sucedió en Corrientes, porque esto se verifica en todas las elecciones nacionales de el último cuarto de siglo, o lo que va del siglo, digamos, desde el 2000 para acá. Es que la gente, el electorado correntino, identifica perfectamente que cuando vota cuestiones provinciales lo hace de una manera, y cuando vota cuestiones nacionales lo hace de otra manera. Y acá quedó eso planteado
plasmado, y lo que podría, digamos, decirse de novedoso en relación con lo que pasó en otras provincias es que Vamos Corrientes pudo sostener el triunfo, muy ajustadamente, pero pudo sostener el triunfo en medio de los dos ventarrones, ¿no? El ventarrón de Milei y el ventarrón del antimileísmo que encarnó acá Fuerza Patria con Rulo Haddad, ¿no? Ahora sorprende mucho eso, ¿no? Porque Fuerza Patria ganó en lugares que perdió notablemente en las elecciones. No, la pasadas. elección de Fuerza Patria ayer, digamos, Sí. la elección en Corrientes de Fuerza Patria es, mira, ganó en Bellavista, ¿no? Ganó en Curuzú Cuatiá, ganó en Empedrado, ganó en Goya, y ganó muy bien en Goya, ¿no? Ganó en Lavalle, ganó muy bien en Burcuyá, ganó en Paso de los Libres, ganó en Saladas, con una diferencia grande. Ganó en San Miguel. ¿Qué implica? Y ganó en ¿Qué está Sauce. diciendo? Que de nuevo acá, si hay mensajes, acá hay mensajes para todos, ¿no? Sí. Acá hay mensajes para todos, pero de nuevo, lo que le está diciendo este voto al peronismo es que el peronismo, los votos peronistas están acá en Corrientes. Sí. Porque ya ganó Massa acá, cuando perdió en todos lados, sí, ¿no? sí. El tema es que cuando se votan cuestiones locales, ese voto no se manifiesta de la misma manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo está fallando en la oferta local. Dirigencial. Yo creo que la falla es de la cabeza siempre. Claro, es decir, una cuestión de liderazgos. Sí, Claro. pero también de ofertas cuando, Sí. de Cuando hay que ir a relato, votar. cuando hay que ir a votar cuestiones relativas a la provincia de Corrientes, porque ahí, vos fíjate que podríamos hacer esta lectura también, ¿no? En función del 31 de agosto y de lo que pasó ayer, el 20% más o menos que pierde el gobierno de una elección a otra, esta es una lectura que no es que se pueda hacer tan linealmente, pero bueno, en agosto el gobierno sacó 52%, ¿no? Ayer sacó 33, un poquito más. Ahí hay 20 puntos que Sí. se perdieron. Esos 20 puntos podría decir que se fueron directamente a la Libertad Avanza. Claro. Y los puntitos que faltan a la Libertad Avanza se los sacó al ex ECO. Y el grueso del 16% del ex ECO se fue al PJ. Porque acá nada se pierde, todo se transforma, digamos, Sí. ¿no? El PJ recupera casi 8 puntos, ¿no? Recupera 8 puntos en relación a agosto, y la Libertad Avanza 23 puntos más. 23 puntos más. Sí. El tema es, por ejemplo, en medio de toda esta maraña de datos y de cosas, ¿y dónde queda Ricardo Colombi? No, está listo. ¿Dónde está él? ¿En qué lugar está? No está, 3%. Que podríamos decir, ¿son los 3% de Ricardo Colombi? No, de ninguna manera, porque Ricardo Colombi se borró, se declaró presidente de esta 1.208 elección. votos tuvo a nivel provincial. Corrientes nos une 6,37%. Se cindió de... No, tuvo un poco más, 20.112 votos, el 3,68%. Y el partido ahora, Perdón, tengo dividido por localidad acá. 7.624 votos, el 1,33%. El partido ahora pierde su condición de federal, digamos, porque no alcanza el 3%, digamos, de los votos. Corrientes nos une, me parece que ese era el objetivo de sostener el sello como una alternativa para disputar cargos nacionales, pero bueno, está lejísimo de todo, digamos, ¿no? Belén, me gustaría, hoy me pasó, pero ¿cómo viste el discurso de Milei? Bueno, a mí ¿Qué viste ahí?
A mí lo que me sorprende es esto que decía Eduardo de un nuevo Milei trajeado de otra manera. En realidad se sube al escenario cantando, como siempre. Ahí hay como una mistura, ¿no? Este Milei que intenta sostener esa mirada de un rockstar y por el otro lado la institucionalidad. Tenemos de hecho uno de los videos, uno de los últimos videos que le pasé a Darío en relación... Rescatar la institucionalidad, ¿no? Claro, bueno, como que intenta decir de dialogar con los gobernadores, ¿no? Entonces hay ahí como una cosa de una mistura de seguimos sosteniendo esta locura que tiene y bueno, volver a tratar de ser conversar. El centro, de conversar, Sí, lo cual es sorpresivo en esta figura, ¿no? Ayer escuchamos a Milei, ¿no? Después conversamos. Dale. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta, una Argentina que hoy en día no nos podemos ni siquiera imaginar. Porque un dato que quedó en claro hoy es que 2 de cada 3 argentinos no quieren volver al pasado. Hay un mensaje leído, ¿no? Que no es menor, ya está leído algo. Sí, no, de hecho en el transcurso de la lectura tiene varios errores de lectura también, Tremendo. ¿no? De hecho hay quienes dicen que el discurso estaba escrito, independiente, que es independiente del resultado. Y algo de eso me parece que hay. Sí. Capaz hubo unos retoques porque ni ellos pensaban tanto. Sí. Sobre todo lo de Santilli, ¿no? Lo de Santilli es las velas que le tienen que prender a Santilli en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y después lo otro que a mí me parece que tenemos que analizar es cuánto de todo lo que pasó ayer se lo debemos a la boleta única. ¿Cuánto de todo lo que pasó ayer se lo debemos a la boleta única? Si con boleta partidaria era posible la remontada del gobierno en la provincia de Buenos Aires, si con boleta partidaria era posible el resultado de La Libertad Avanza en todo el país. Sí. ¿No? Porque acá no hubo, claramente, no hubo aparateo ayer. No se podía aparatear. Nada. No se podía boletear. Sí. Entonces es lo más parecido a un voto genuino. Genuino. Y esa es una ganancia del sistema. Sí. Y eso hay que ponderar, porque ayer, además de todas las ganancias del tipo, bueno, económica no sé si tanto, porque al final parece que es más caro esto, pero de la transparencia, de la rapidez, de una cantidad de cuestiones, me parece que esto del voto muy, muy parecido a la voluntad de cada elector es lo que pasó con la boleta única, incluso independiente de los lugares donde no habían6 fiscales. Yo, por ejemplo, la mesa en la que voté estaba el presidente y estaban 2 fiscales. Claro. No había 6 personas, digamos, ¿no? ¿Y qué vieron ahí en el procedimiento? Fácil, la gente muy entiende fácil. Todo hicimos rápido. Yo lo que escuché de algunos candidatos cuando estaban en el conteo era que en algunas localidades del interior sí generó algunos inconvenientes, sobre todo en las zonas rurales, por el desconocimiento del funcionamiento, digamos. Pero bueno, el presidente de mesa en ese sentido actuaba rápido y se hacía un sistema de voto a voto, de acompañar a cada elector. Pero bueno, es la normalidad de un nuevo sistema, que es un poco lo que se preveía, ¿no? Pero eso es lo que escuché, lo que decían los candidatos. En la elección provincial, en la elección de esquina, el voto nulo es del 1,92%, el recurrido del 0,05%, el impugnado 0,01% y el voto blanco de 1,72%. Es decir, fue la gran mayoría es voto positivo. Claro. En el voto de esquina. Y en cuanto a los resultados generales, estamos hablando de
en los datos de la elección nacional, Sí. El 1,24 de los votos en Corrientes fueron blancos, el 2,43 nulo, y hay un 0,09 de voto recurrido. También fue Para un una voto instancia inaugural está bien. pero excesivamente positivo. El tema, ¿y ahora qué hacemos con No, Corrientes? ahora que, y bueno, yo creo que esto abre una instancia de diálogo, Por lo Sí. menos de conversar, negociación. Esto está en el abecedario de Juan Pablo Valdés en términos institucionales. Está muy bien. Hay que ver qué es lo que pasa en términos políticos, Sí. porque nosotros tuvimos 5 ofertas acá. Sí. En Corrientes hay Escenario 50 y pico de partidos, lo cual no quiere decir que hayan 50 ofertas. Ah, claro, lo hemos Entonces, señalado 1000 veces, ¿no? o vamos a la boleta única de papel que encarna o va a encarnar algún grado de dificultad cuando vos tengas que elegir muchas categorías, Como la capital federal. pero la capital federal eligió solo 2 Entonces- categorías. No, acá digo cuando haya más categorías, Ah, cuando claro, haya bueno, entendí. gobernador, Bien. Es- senadores, diputados, intendentes, concejales. Claro, o sea, ahí va a cuando ser todo un tema. eso, ahí hay una complejidad. Está bien. Ahora, ¿nos vamos hacia ese sistema a lo que dé? ¿O hay un camino intermedio que es eliminar la complejidad que le aportan los partidos políticos al sistema y nada más que es la cantidad de boletas pasando a la boleta de cada frente? Porque si vos tenés una boleta única de papel, como eran las PASO, ¿no? O como vos achicás de 60 boletas a 5, a 6. Nosotros Claro. si votamos con boleta única de frente, aunque tengamos una boleta por frente, vamos con 6 boletas o 5, como hubo este año 5 candidatos, y cada boleta tiene un nombre distinto, no hay mucho. Ok. Esa podría ser una alternativa, digamos, a esto. Lo que me parece innegable, Carlos, Belén, es que abre una instancia acá porque me parece que no se va a poder volver atrás tanto, digamos, porque si hay algo que pasó la prueba acabadamente a lo largo y ancho del país, es la prueba de la boleta única. Tal cual. Está perfecto. Y es una conversación que hay que darla no en tiempo electoral, Exacto. me parece, cuanto Claro. antes, ¿no? El año que viene. Sí. Y Ok. tiene que ser ¿No? en un año no electoral. Déjame Bueno, decir una cosita, me parece que también es muy interesante subrayar, después en todo caso lo desarrollamos, es que a la luz de los resultados y más allá de todos los idas, vueltas, que pum, que pan, que votan, no votan, que esto, que el otro, terminó siendo un acierto político de Benítez, el intendente de Esquina, desdoblar la elección porque logró evitar el efecto arrastre y conservó, con muy pocos votos, pero logró conservar Su poder la territorial. intendencia de Esquina en manos de Olivetti, 39,45% contra 38,55%. Pero le ganó. En votos es 7.127 contra 6.963, es decir, menos de 200 votos de diferencia, Sí, pero está bien. ganó Esquina. Sí. Con el voto con el voto desdoblado y con la boleta única, porque vos fijate este detalle, como eran boletas separadas y urnas separadas, Esquina logró ratificar, el intendente Benítez logra ratificar a su candidato y retiene el municipio de Esquina. Pero si vos mirás qué es lo que pasó en Esquina en relación con la elección de diputados nacionales, gana Vamos Corrientes 34-60 contra 31-25 de Fuerza Patria y 25,49 de La Libertad Avanza. Es decir, en Esquina, en el mismo acto, se dio lo que acá se dio en agosto y ayer. Es decir, en el mismo acto, la gente de Esquina votó una cosa Eso. para su localidad y votó otra cosa a nivel nacional. Bien. Bueno, ponemos un poco de música, venimos 8:34 de la mañana. Hoy es el cumpleaños de un amigo muy querido, se murió el año pasado, Raúl Díaz. Se llamaba Raúl Herminio Díaz. Nació el 27 de octubre del 48,